Televisión, cultura y diversidad. Octavio Paz. ¿Cómo abordar desde qué perspectiva? Participo en este encuentro no como un experto en materia de comunicaciones, no lo soy, sino como un escritor. El tema es la televisión y la cultura. Yo no hablaré desde el punto de vista de la televisión, sino desde el punto de vista de la cultura. Es decir, no cómo ve la televisión a la cultura, sino cómo ve la cultura a la televisión y qué es lo que espera de ella. Empezaré por mi idea de lo que es la cultura. Marco conceptual, definición de términos. Como ustedes saben, cultura es una palabra que tiene diversas y contradictorias aceptaciones. La palabra es de origen agrario. Cultivar la tierra significa labrarla, trabajarla para que dé frutos. Cultivar el espíritu o cultivar un pueblo significa labrarlos para que den frutos. Hay una palabra rival de cultura, civilización. Civil significa perteneciente a la ciudad y civilidad significa cortesía, trato con los otros. En la palabra cultura encontramos un elemento productivo. Lo esencial es la producción, dar frutos. En la palabra civilización encontramos un elemento de relación. Lo que cuenta es que los hombres se entiendan entre ellos. La palabra civilización es de origen urbano y evoca la idea de ciudad, de ley y de régimen político. La oposición entre cultura y civilización es bastante más profunda de lo que se piensa. No son dos maneras distintas de llamar al mismo fenómeno, sino dos concepciones opuestas de ese fenómeno. Cultura es una palabra ligada a la tierra, al suelo. Civilización implica la idea de construcción social histórica. Por eso se puede hablar de cultura popular, pero no de civilización popular. Marco histórico, contextualización. El término cultura ha sido el preferido para los antropólogos y los sociólogos, especialmente por los ingleses, los norteamericanos y los alemanes. Civilización ha sido un término más usado por los historiadores. Volveré al final sobre la oposición entre la cultura y la civilización. Es una oposición en el interior del mismo fenómeno, es decir, en el interior de la sociedad. Al principio el término cultura fue usado por los antropólogos para designar y estudiar sociedades pequeñas y autosuficientes. El modelo por excelencia de la cultura fue la aldea, mientras que el modelo de la civilización fue la ciudad, la urbe. Y para nosotros, latinos, la urbe por excelencia, Roma. Pero ahora poco a poco ha comenzado a usarse la palabra cultura, no solo para designar a las sociedades primitivas, sin escritura, como hace 50 o 60 años, sino también para estudiar a las sociedades históricas. Aunque, claro, hay algunos antropólogos como Levi Strauss que se escandalizan por el uso que los sociólogos hacen de esta palabra. Recopilación 1. Concepto y contexto cultural. ¿Qué es cultura entonces? En el sentido limitado al que me he referido, es el conjunto de cosas, instituciones, ideas e imágenes que usa una sociedad determinada, ya que las haya inventado o porque las haya heredado o porque las haya adoptado de otras culturas. Una cultura es ante todo un conjunto de cosas: arados, cucharas, fusiles, micrófonos, autos, barcos, campos de cultivo, jardines. Cosas hechas por el hombre, cosas que el hombre ha inventado: una silla, una taza, este micrófono por el que hablo. Cosas que el hombre ha transformado: un pedazo de tierra, un río que se ha rectificado el curso. Cosas y seres que el hombre ha domado o dominado: caballos, burros, átomos, la corriente eléctrica. Cultura es aquello que el hombre usa, por ejemplo, el petróleo, y aquello que el hombre nombra, por ejemplo, una estrella. La Vía Láctea es de nuestra cultura, no es un valor de uso como el petróleo, pero es un conocimiento, un saber sobre el cielo y una imagen. Fue un mito en la antigüedad y ahora es una metáfora que usamos diariamente. Recopilación 2. Cultura y sociedad. La cultura es un conjunto de cosas que tiene un nombre. Asimismo, es un conjunto de instituciones, estados, iglesias, familias, escuelas, sindicatos, milicias, academias. La sociedad es un conglomerado de hombres y mujeres, no aglomeración ni una masa amorfa. Del mismo modo que la sociedad inventa sillas, arados, locomotoras y ametralladoras, inventa formas sociales que son organizaciones, estructuras de relación, producción, distribución, es decir, formas de solidaridad. La sociedad se inventa a sí misma al crear instituciones. Instituir significa fundar, y a la sociedad se funda a sí misma cada vez que instituye una como cultura.
Este es uno de los fenómenos más sorprendentes. Los hombres juntos se fundan a sí mismos a través de sus instituciones, o sea, los hombres se instituyen a través de culturas y se convierten en estados, naciones, familias, tribus. Especificando o detallando sociedad, nombrar cosas. La sociedad, al intuirse, también se nombra y así se distingue de otras sociedades. Una sociedad se llama Ateneas, otra se llama Tenochtitlán y otra Babilonia. Cada uno de los miembros de la sociedad también tiene un nombre. Así, cada sociedad y sus miembros ingresan en el universo de los nombres. En el mundo de los signos, la sociedad es un lenguaje. La cultura de una sociedad es casi ininteligible. Si se desconocen los significados de su lenguaje, la cultura no es material, cosas, institución, estructuras sociales, sin embargo, que es un signo, idea, concepto. Estas ideas y conceptos, cultura, encontramos lo bueno y lo malo, lo prohibido y lo permitido, lo legal y lo ilegal, lo profano y lo sagrado, la pérdida y la ganancia, lo justo y lo injusto, lo falso y lo verdadero. Todas las sociedades tienen un repertorio de conocimientos sobre la naturaleza y el más allá, el bien y el mal, el individuo y la sociedad. Y, en fin, conocimiento sobre el conocimiento mismo. Especificando o detallando, sociedad imaginativa. En cada sociedad encontramos en formas verbales y no verbales y un mundo de imágenes. Esas imágenes representan ideas, conceptos, creencias sociales. Pensamos en las más simples y sencillas. La cruz, la media luna, los colores de una bandera. Estas imágenes no solo aluden a lo visible, sino también a lo invisible, pues el hombre que está en continuo diálogo con la naturaleza y sus semejantes también lo está con lo desconocido y lo invisible. A veces estas imágenes representan entes abstractos, un triángulo, una esfera, o bien entes imaginarios, un centauro, una sirena, un dragón. Y hay algo más, cada uno de los elementos que he mencionado, los objetos y los utensilios materiales, las ideas y las instituciones son imágenes y colidan con lo imaginario. Una silla puede convertirse en un trono, una balanza en el emblema de la justicia. Un filósofo contemporáneo, Cornelio Castoriadis, ha mostrado que en todas las culturas es posible discernir un nivel funcional y otro imaginario. Las cosas y las instituciones son funciones y medios. A través de ellas la sociedad realiza cientos de fines: alimentarse, autorregularse, reproducirse, vestirse, guerrear, comercial. Al mismo tiempo, la sociedad se imagina a sí misma e imagina otros mundos. Así se retrata, se recrea, se rehace y se sobrepasa. Habla con ella misma y habla con los desconocidos. La sociedad crea imágenes del futuro o del otro mundo. Lo más notable es que después los hombres imitan esas imágenes. De este modo, la imaginación social es el agente de los cambios históricos. La sociedad es continuamente otra, se hace otra, diferente. Al imaginarse se inventa. La imaginación tiene un papel cardinal en la historia humana, aunque hasta ahora no se ha reconocido su importancia decisiva. El funcionalismo, que reduce la cultura a un mero instrumento social, y el marxismo, que la piensa como una mera superestructura de la economía, no son estrictamente teorías falsas sino suficientes. No solo se les escapan muchas cosas, sino que no ven esa característica central que destaca Castoriadis: la imaginación, la capacidad que la sociedad tiene de reproducir imágenes y después creer en ello mismo que imagina. Todos los grandes proyectos de la historia humana son obras de la imaginación encarnada en los actos de los hombres. Recopilación y tercera conclusión. Concluyo, la cultura es el conjunto de los objetos, instituciones, conceptos, ideas, costumbres, creencias e imágenes que distinguen cada sociedad. Todos esos elementos están en continua comunicación. Los conceptos y las ideas cambian a las cosas y las instituciones. A su vez, las costumbres y creencias modifican a las ideas. Hay una continua interrelación entre todos los elementos de la cultura. Esto nos revela otra característica esencial. La cultura, todas las culturas desde las primitivas hasta la contemporánea, son sistemas simbólicos, justamente porque la sociedad
produce sin cesar imágenes, puede producir símbolos, vehículos de transmisión de diferentes significados dentro del sistema de signos y símbolos que es toda cultura. Los hombres tienen nombres, son signos dentro de un sistema de signos, pero signos que producen signos. El hombre no solo se sirve del lenguaje, es del lenguaje productor de lenguajes. Especificando o detallando lenguaje y comunicación. La sociedad no es una masa indiferencia, sino una compleja estructura, o más bien un sistema de estructuras. Cada parte, cada elemento, clases, grupos, individuos, está en relación con los otros. Las estructuras son verticales u horizontales. La relación vertical es de dominación, es de relación jerárquica. La relación horizontal es generalmente de rivalidad, ambas con frecuencia. Son relaciones de antagonismo y de oposición. Al mismo tiempo, cada sociedad está en relación con otras sociedades. Hay una sociedad de culturas y esa sociedad es internacional. Las relaciones entre las culturas pueden ser como las sociedades consigo misma y con elementos que la componen, de oposición, rivalidades, guerras, revoluciones o de intercambio de bienes económicos, ideas, instituciones, artes, religiones, técnicas. La comunicación entre culturas es más compleja que la comunicación en el interior de cada cultura, pues incluye un factor nuevo y determinante. La traducción es una actividad que cambia aquello mismo que transmite. No puedo detenerme en el tema y me limitaré a decir lo siguiente. Las culturas son locales autosuficientes, más bien fueron autosuficientes, y son monolingües. La traducción introduce al otro, al extraño, al diferente, en su forma más radical. Un lenguaje distinto y un lenguaje distinto significa una manera distinta de pensar y sentir, una visión otra del mundo. Traducción, puente entre cultura y civilización. Ahí donde aparece la traducción, el concepto de cultura, esencialmente antropológico, resulta insuficiente y debemos usar el concepto, eminentemente histórico, de civilización. Una civilización es una sociedad de culturas unidas por una red de creencias, técnicas, conceptos e instituciones. Una civilización comprende diversas culturas nacionales, como pueden verse en todas las grandes civilizaciones. La grecorromana, la china, la islámica, la mesoamericana, la occidental. La civilización requiere un medio de comunicación entre las diversas culturas, cada una con una lengua propia. Ese medio es una lengua en común, el latín, en lengua media o en el transcrito en la antigua India, o es traducción como ocurre en nuestros días. Pertenecemos a las participaciones de este encuentro a distintas culturas. Como una habla de su lengua propia, pero para comunicarnos usamos el método de la interpretación simultánea, que es una de las formas de la traducción. Aunque hablamos lenguas distintas, pertenecemos a la misma civilización. Ejemplos: sociedades antiguas y modernas. Las sociedades primitivas son homogéneas y relativamente simples. Pueden verse y estudiarse como unidades autosuficientes. Las sociedades modernas son extraordinariamente complejas en las sociedades en apariencia más homogéneas. Por ejemplo, las del occidente moderno encontramos una impresionante diversidad de elementos. Dentro de cada cultura moderna, dentro de cada sociedad, hay muchas culturas y sociedades. Pensemos en una sociedad que desde hace siglos ha sido objeto de una tenaz voluntad de unificación a través del Estado, la educación, la administración y la economía. Francia. Sin embargo, en esta Francia, donde se ha ejercido un gran poder centralista desde el siglo XVII, todavía están vivas las antiguas culturas nacionales y regionales. La Occitania, la Bretaña, el País Vasco. Además, muchas creencias, costumbres, instituciones, maneras de vivir y convivir persisten y no han sido destruidas, a pesar de lo que muchos creían. Por la modernización
La pluralidad de culturas y de tiempos históricos es mayor aún si se piensa en países donde ha confluido distintas civilizaciones, como es el caso de España: celtas, romanos, fenicios, visigodos, árabes, judíos. Todos ellos están vivos, no en la superficie, sino en la profundidad histórica, en el subsuelo psíquico español. México es todavía más complejo. En el primer término, porque a la rica herencia española hay que añadir la menos rica y viva herencia india, como la pluralidad de culturas nacionales y lenguas: mayas, zapotecas, totonacas, mixtecas, nahuas. En segundo término, porque todos esos elementos heterogéneos en continua interacción han sido sometidos desde la independencia y aún antes de finales del siglo XVIII a un proceso de modernización que todavía no termina. Ejemplo de modernización: México, siglo XIX a XX. La modernización en México significó en el siglo XIX la adopción de modelos republicanos de origen norteamericano y francés. En el siglo XX, la adopción de técnicas y de formas de cultura que tampoco son tradicionales y que también son originarias de Estados Unidos y de Europa. En México existe por una parte pluralidad de culturas y civilizaciones, por la otra pluralidad de tiempos históricos. El poeta López Velarde hace 50 años decía que en el mismo pueblo, por la misma calle y a la misma hora, se paseaban católicos de Pedro el Ermitaño y jacobinos de la era terciaria. Hay que agregar que muchos mexicanos somos contemporáneos de Moctezuma y otros de Sor Juana Inés de la Cruz, sin que por eso en algunos casos dejemos de ser ciudadanos del siglo XX. Las épocas históricas y las distintas culturas que han conformado a nuestro país conviven en el alma de los mexicanos y dentro de cada uno de nosotros discuten, pelean, se confunden y se confunden. Alta cultura y cultura popular. Ejemplo: México actual. Además de esta pluralidad de culturas, en el interior de las sociedades modernas, especialmente en aquellas como México, en proceso de formación, hay otra dualidad de la que se habló mucho hace 10 o 15 años y cuyo fantasma ha sido evocado hoy. Algunos intelectuales y periodistas norteamericanos populistas, nostálgicos de las culturas tradicionales europeas, inventaron la existencia de dos culturas antagónicas: alta cultura y cultura popular. Esta idea, traducida al mexicano, ha sido usada como arma polémica para algunos. La alta cultura es elitista y reaccionaria. La cultura popular es espontánea y creadora. Lo curioso es que en México los apóstoles de la cultura popular son intelectuales minoritarios, miembros de cerradas cofradías y devotos de ceremonias en las catacumbas. En todas las sociedades hay un saber especializado y, por lo tanto, hay técnicas y lenguajes especializados. Ese saber y esos lenguajes minoritarios coexisten con las creencias e ideas colectivas en un país católico. La mayoría cree en la Santísima Trinidad, pero solo unas pocas personas son teólogos, capaces de explicar ese misterio. Sin embargo, aunque hay una diferencia entre la alta cultura del teólogo y la cultura popular del creyente, evidentemente no podemos decir que el teólogo traiciona a la cultura popular o la inversa. El teólogo y el simple creyente pertenecen a la misma cultura y del mismo modo, aunque solo unos cuantos conocen los principios científicos que rigen su funcionamiento, todos oímos la radio y vemos la televisión. Ejemplos: relaciones a la alta cultura y la cultura popular, México, siglo XX. Las relaciones entre la llamada alta cultura y cultura popular, es decir, entre los distintos lenguajes y saberes especializados y las creencias colectivas, son íntimas y diarias. El profesor que explica en su cátedra la teoría de la relatividad o la genética contemporánea puede ser un gran aficionado a la música rock o un apasionado lector de novelas policíacas.
Cultura popular y alta cultura conversan en el interior de este profesor eminente. El jazz se convirtió en la música preferida de los escritores y artistas de vanguardia en las décadas de los 30 y los 40. Nuevo ejemplo de la coexistencia en el seno de una élite, de la cultura popular y la cultura minoritaria. A su vez, la música popular imita y adapta la poesía minoritaria de una generación anterior. En un tiempo los poetas modernistas hispanoamericanos fueron considerados herméticos y decadentes. Piensen ustedes en lo que se dijo en su momento de Rubén Darío o de Amado Nervo. 30 años después, Agustín Lara se volvió un autor popular utilizando en las letras de sus canciones procedimientos e imágenes que venían de Darío y Nervo. Cierto, un Darío y un Nervo ya diluidos. En suma, alta cultura y cultura popular son términos en continuo vaivén. La relación entre ambas, como todas las relaciones, es de oposición y de afinidad. A veces hay una contradicción entre esos dos extremos. A veces hay fusión. Esto es lo que hace creadora a una sociedad, la contradicción complementaria. Consecuencias de modernización y predicciones desmentidas. Siglo XX. A lo largo del siglo XX ha predominado la creencia. Digo creencia porque eso ha sido realmente una creencia más que una teoría, de que la pluralidad de culturas y civilizaciones tradicionales estaba destinada a desaparecer. El mundo del futuro sería un mundo unificado, en el que todos los hombres compartirían una civilización semejante, la civilización de la ciencia y de la técnica. Se pensaba que la unificación del planeta sería la lógica consecuencia del progreso. Distintas ideologías concurrían a justificar esta creencia. Los marxistas pensaban que el agente de la unificación sería el proletario internacional, que aboliría las fronteras y a las distintas culturas nacionales. Los liberales, por su parte, creían que el libre juego de la empresa y el mercado, tanto como la influencia benéfica de la ciencia y la técnica, harían desaparecer, o al menos atenuarían, las diferentes culturas y las tradiciones religiosas y lingüísticas. La civilización industrial realizaría al fin el proyecto de modernización iniciando en el siglo XVIII por los filósofos de la Ilustración. Las culturas tradicionales, con sus usos y sus mitos, sus absurdas supersticiones, sus danzas curiosas y su poesía anacrónica, desaparecían de la faz de la tierra. La historia del siglo XX ha desmentido esas predicciones. No solo el proceso de modernización no ha abolido las culturas tradicionales, sino que hoy en todos lados del planeta asistimos a una verdadera resurrección de particularismos que parecían enterrados por siempre. El siglo XIX heredó de la enciclopedia la idea de un hombre universal, el mismo en todas las latitudes. Nosotros en el siglo XX hemos descubierto al hombre plural, distinto en cada parte. La universalidad para nosotros no es el monólogo de la razón, sino el diálogo de los hombres y las culturas. Universalidad significa pluralidad. Ejemplo de los últimos años, 1970 a 1985. Piensen ustedes en el panorama de los últimos 10 años. Resurrección. Nada menos que en Europa, la cuna de la modernidad, la ciencia y la tecnología de los nacionalismos culturales, religiosos y políticos. Vascos, catalanes, bretones, silicianos, irlandeses, escoceses, waloneses. En los Estados Unidos, el despertar de los negros y los chicanos. Aparecen asimismo en muchos países las reivindicaciones de la mujer y de las minorías culturales, lingüísticas y sexuales. Resurrección, mejor dicho, reaparición. Pues nunca estuvieron muertas de las grandes religiones. Dos ejemplos, el renacimiento del judaísmo y el no menos impresionante y vigoroso despertar del Islam. Los mexicanos tenemos otro ejemplo más cercano. La vista del Papa reveló un México que unos cuantos obcecados no querían ver.
ese México tradicional que siempre ha estado vivo como lo han sabido siempre los poetas mexicanos, aunque pocas veces lo hayan reconocido nuestros sociólogos. La revolución del siglo XX no ha sido la revolución de una clase internacional, tampoco la revolución de la ciencia y la tecnología. Cierto, todos nos servimos de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, yo me sirvo ahora de este micrófono, pero cada uno de nosotros se sirve de estos aparatos para decir su verdad particular y única. La revolución ha sido en verdad una resurrección, la de los particularismos de una cultura. Regresamos a la diversidad. Este es uno de los pocos signos positivos de este terrible fin de siglo, porque la uniformidad es muerte y la forma más perfecta de la uniformidad es la muerte universal, la exterminación colectiva que se practica en el siglo XX. La vida es siempre particular y local. Es mi vida, esta vida mía de ahora. La resurrección de las culturas nacionales y regionales en un signo de vida. Recapitulación de cultura y existencia. A la tele. ¿Qué le puede pedir la cultura entendida como diversidad hoy a la televisión, este poderoso y prodigioso medio de comunicación? Pues le podemos pedir solamente una cosa, que sea fiel a la vida, es decir, que sea plural, que sea abierta, no una televisión gobernada por un grupo de burócratas, empeñados en hacer la unanimidad en torno al jefe y a la doctrina o en vender este o aquel producto. Le pedimos una variedad de canales de televisión que expresen la diversidad y la pluralidad de la cultura mexicana, la llamada alta cultura y la cultura popular, la cultura central, la cultura periférica, la de la Ciudad de México y la de la provincia, la de las mayorías pero también la de las minorías, la de los críticos disidentes y la de los artistas solitarios. Queremos una televisión que sea el medio para que los mexicanos se comuniquen entre sí y con el mundo que nos rodea. No una televisión, sino muchas televisiones, y todas en sentido distinto. En un pasaje impresionante de su autobiografía, Levi Strauss indica que la invención de la escritura contribuyó a esclavizar a los hombres. En efecto, hasta la invención de la imprenta, la escritura fue el saber secreto y sagrado de muchas castas burocráticas. Hoy mismo la escritura es comunicación unilateral. Leer un libro estimula nuestra capacidad receptiva y nuestra imaginación, pero a veces neutraliza nuestra sensibilidad y paraliza nuestra crítica. Al cerrar el libro no le podemos comunicar al autor nuestro desacuerdo. El libro, en cierto modo, nos roba el derecho y el placer de la réplica. Por eso Platón desconfiaba de la palabra escrita y prefería la hablada. Disyunta televisión, incomunicación versus pluralidad. El verdadero fundamento de la democracia es la conversación, la palabra hablada, pero eso es posible solamente en las comunidades pequeñas. En las sociedades modernas, enormes y complejas, la televisión tiene dos posibilidades. La primera, acentuar y fortalecer la incomunicación. Por ejemplo, cuando magnifica la autoridad y hace del jefe una divinidad que habla pero no escucha. Asimismo, la televisión puede hacer posible diálogo social, reflejando pluralidad social sin excluir dos elementos esenciales de la democracia moderna: la libre crítica y el respeto de las minorías. La televisión puede ser el instrumento del César de turno y así convertirse en un medio de incomunicación, o puede ser plural, diversa, popular en el verdadero sentido de la palabra. Entonces será auténtico, medio de comunicación nacional y universal. Hace años, McLuhan dijo que con la televisión comenzaba el periodo del Global Village, la aldea universal, idéntica en otras partes. Creo justamente lo contrario. La historia va por otro camino. La civilización que viene será diálogo de culturas nacionales, o no habrá civilización si la uniformidad reinase.
Todos tendríamos la misma cara, máscara de la muerte. Pero yo creo lo contrario, creo en la diversidad que es pluralidad, que es vida.